En primer lugar, lo que quería pues era daros las gracias a todas y a todos por conectaros, por estar un poquitín atentos a esta conferencia y demás que hemos propuesto está dentro del marco, por un lado, del máster universitario en investigación e intervención comunitaria para la transformación y la inclusión social, que este año tenemos pues la primera edición y demás. Es verdad que por un lado estamos pagando bastantes novatadas, ¿no? Porque poner en marcha una cosa nueva, pues eso es lo que cuesta, pero también por otro lado era un tema que nos ilusionaba bastante y que esperemos que esté saliendo pues bastante bien y que estamos contentos, ¿no? Pero por otro lado también la queríamos enmarcar dentro de lo que era el Día Mundial del Trabajo Social, ¿no? El Día Mundial, además del Trabajo Social, bueno, casi todos los años cuando vemos el lema que tienen, pues sabemos que son unos lemas, a mí por lo menos me gustan mucho, ¿no? Y yo siempre hago como mucho hincapié en que cuando celebramos el Día Mundial del Trabajo Social se diga algo en relación al lema de cada año, ¿no? Porque mirar este año, por ejemplo, que estamos hablando, que dice construir esperanza y armonía, un clamor Harambee para unir a una sociedad dividida, ¿no? Y cuando hablamos la palabra Harambee es una palabra suajiri, me parece que es o algo así, que es una palabra que significa trabajar juntos, trabajar en compañía, ir juntos, apoyándose hombro con hombro. Y fijaros lo que tiene eso que ver con lo que es precisamente el trabajo social, ¿no? El poder ir juntos, hombro a hombro. Imaginaos además en el marco que estamos hablando del trabajo comunitario, de nuestro máster y demás, que precisamente lo que pretendemos, y cuando hablamos del trabajo con la comunidad, si hay una cosa que ha quedado clara o que va quedando clara a lo largo de todas las sesiones, yo creo que es algo que ya lo traíamos de serie, yo creo que en trabajo social y demás, pero que vamos reforzándolo cada vez más, demostrándolo, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que estamos viendo sobre todo es que cuando hablamos de trabajo, no es trabajo para la comunidad, sin la comunidad, o ni siquiera con la comunidad. Estamos hablando que vamos conjuntamente. Es verdad que cada uno a lo mejor tiene una posición en un momento determinado, pero trabajamos conjuntamente para conseguir unos logros, con lo cual creo que es algo que viene completamente al hilo, ¿no? Cuando hablamos tanto del Día Mundial del Trabajo Social como cuando hablamos con el tema del máster, ¿no? Y era algo que nos parecía esencial, ¿no? Entonces, un poco aquí es donde estamos viendo todo esto, es el marco que tiene. Yo no me quiero enrollar mucho, presentaros a Raquel y ahora pues también Lucía si nos quiere decir alguna cosa como presidenta, porque este encuentro para celebrar todas las cosas del Día Mundial del Trabajo Social, tenemos este encuentro, vamos a tener otro encuentro dentro de 2 días, pasado mañana, y la semana que viene tendremos un encuentro presencial el día 17, justamente el Día del Trabajo Social, y se lo haremos presencial con una mesa redonda, donde, muy bien ha puesto el lema Lucía, la presidenta del colegio, dice trabajo social 360 grados, ¿no? Y la idea es para ver que el trabajo social no solamente está en una dirección o en un sector, que a veces que parece que está en un sector de población, en un sector de atención, en un sector no es un sector. Trabajo social en 360 grados quiere decir que atendemos a todos los sectores de la población, independientemente de clase social, etnia, religión, ni nada por el estilo. Cualquier persona en situación de necesidad. 360 grados nos quiere decir que estamos en cualquier ámbito y que hacemos distinto tipo de funciones. Y un poco es a lo que le queremos dar valor. Y si no hay incompatibilidad, porque justamente la semana que viene coincide la visita de los Reyes de España a la ciudad de Jaén, si no hay incompatibilidad estará inaugurando o estará haciendo acto de presencia para tener la apertura de la sesión del día 17 el rector de nuestra universidad. Entonces, bueno, era un poco decir que estábamos en este marco y, como os comentaba, Raquel, bueno, pues Raquel Millán Susinos, que es trabajadora social de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud y que, bueno, tiene una experiencia en trabajo con grupos y precisamente va a hablar de ese trabajo con grupos. Y cuando hablamos de una comunidad no hablamos así como que todos ni con algo etéreo, sino que muchas veces hablamos de grupos tangibles que están dentro de la comunidad y con los que operamos, con los que nos ponemos a trabajar, y de ahí el tema de decir trabajamos con grupos, y esto nos ayuda a hacer y a generar ese tejido social para poder hacer vida comunitaria y para poder generar lo que sería una capital humano importante, ¿no? Entonces, yo le voy a ceder un poquito la palabra también para que… sí, ya sé lo que os iba a decir, que es que la interrupción…
Ya llevamos varios años que siempre este acto, el Día Mundial del Trabajo Social, lo celebramos conjuntamente. Nunca vamos solas, no vamos la facultad por un lado, el colegio profesional por otro, sino que hemos hecho un tándem desde hace bastante tiempo y donde vamos conjuntamente y donde nos unimos el colegio y la facultad para celebrar un día que creemos que es tan importante para la profesión, ¿no? De ahí que, bueno, pues cedo la palabra a Lucía, que por lo menos nos diga alguna cosita y ya que ella le dé paso a nuestra conferenciante de hoy. Lucía, cuando quieras. Pues muchas gracias, Juana. Bueno, yo solamente comentar, esto último que ha dicho Juana no es baladí. A veces es muy difícil encontrarse la parte, digamos, más académica con la parte de la profesión y no olvidemos que la profesión es academia y al revés, es decir, que estamos en el mismo sitio, que se genera conocimiento también desde la profesión, con lo cual compartir, pues creemos que es muy, muy importante. Con lo cual, muchísimas gracias, Juana, por siempre tener la puerta abierta a esta colaboración y porque siempre que nos unimos para ver por dónde va la varita mágica cada año, pues al final salen muy buenos resultados. Yo sé que este año pues vamos a poner una buena guinda al pastel. Entonces, bueno, pues esta propuesta que os traemos desde la Facultad de Trabajo Social, desde el Colegio de Trabajo Social de Jaén, es esa mirada 360 grados, que quiere decir abrir las compuertas a esto de cuando decimos, ¿y tú, pero trabajas de trabajadora social? Pues que lo de trabajadora social, pues que está en muchos sitios, de muchas maneras, obviamente con límites, no vale todo, eso también es muy importante dejarlo sobre la mesa. Y nosotras queremos visibilizar aquí, pues hoy arrancamos con la parte de alguna manera también está la parte de salud, pues por el perfil también de la ponente, que vamos a tener la gran oportunidad de escuchar a Raquel, que bueno, aunque la ha presentado Juana, yo aprovecho para decir que tengo la gran oportunidad de compartir otros espacios con Raquel y de verdad que no perdáis la oportunidad de compartir con ella. Muchísimas gracias, Raquel. Y la parte de la intervención con grupos y el desarrollo comunitario, que a veces parece que la burocracia nos aleja mucho de esa parte y que recuperemos la importancia y la base que genera para nosotras y que de verdad que merece la pena dedicar tiempo por el fruto que podemos recoger de ese desarrollo. Estamos muy acostumbrados al cortoplacismo, a la gestión de recursos, entonces hoy vamos a, hemos dicho, abrir la compuerta y a un poco tener esa mirada que tan importante es. Desde el Colegio de Trabajo Social de Jaén venimos intentando revitalizar nuestra Comisión de Salud, así que también queríamos dedicar una webinar, un espacio a la Comisión de Salud. Pues va por la Comisión de Salud. Esperamos que a muchas personas de las que nos estéis escuchando os interese participar en la Comisión de Salud por la sencilla razón de que es muy importante participar y estar en la toma de decisiones. Nuestra Comisión de Salud de Jaén al final participa en la Comisión de Salud del Consejo Andaluz y muchas veces nos vemos con la posibilidad de hacer propuestas y no puede participar siempre las mismas personas en los sitios. Esto a veces nos pasa, pero tenemos que intentar ser red, tejer esa red y que todo sea pues, lo más dinámico y compartir los esfuerzos en lo máximo posible. El miércoles trocearemos la herramienta de la escala de valoración de inclusión social. Voy a aprovechar para dar las gracias a la Junta de Andalucía por esta herramienta. La verdad es que es muy interesante. A Juana por prestarse tanto a contárnosla como a trocearla. Recordad que ella ya lo contó en los espacios, digamos, formales. Nosotros le hemos puesto el reto de trocearla. Así que voy animando a plantear las dificultades, las dudas, todo lo que nos vaya generando. Para eso en la sesión del miércoles, para que utilicemos la escala. Y la semana que viene, pues nos vemos en un encuentro, digamos, más, o sea, un encuentro presencial, más una convivencia, en la que podremos conocer a compañeras que están haciendo otras cosas desde el trabajo social. Por ejemplo, la gestión desde el trabajo social. La coordinación del servicio de ayuda a domicilio, son trabajadores sociales la mayoría de las personas que hacen coordinación de ayuda a domicilio. Hay muchos perfiles que al final tenemos siempre la duda, pues ¿qué tiene que ver el trabajo social con eso? Que tiene que ver mucho. Así que ese es el menú que ofrecemos de trabajo social 360 grados. Esperamos
que de aquí resulte pues ese lema que la FICH muy acertadamente nos decía con el concepto que decía Juana de Arambé, de arrimar el hombro entre todas, porque la comunidad también somos nosotras. El trabajo social también es una comunidad y es muy importante que nos hagamos fuertes todas juntas. Así que os invitamos a participar y a escuchar a Raquel. Muchísimas gracias, Raquel y Juana. Todo tuyo, Raquel. Vale, muchas gracias. Hola, bueno, pues buenas tardes. Y bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer, ¿no? Por una parte, pues el haber sido invitada, como no puede ser de otra manera, ¿no? Estas invitaciones de alguna manera te llevan por una parte, a repasar y a organizar lo que uno va haciendo y cómo lo va haciendo, que requiere hay un tiempo que a veces digo que sí y luego, y por otra parte, pues a compartir lo que yo en estos casi 40 años que voy a hacer ya en la profesión, pues he ido aprendiendo en el acompañamiento de muchas profesionales y de muchas personas a las que he acompañado y que tienen otras profesiones, pero que también es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la intervención social. Agradecer que tanto desde la facultad como desde el colegio tengáis estas iniciativas y además, ¿no? Que haya esa unión. Yo creo que es importante porque a veces una de las cosas, ¿no? En algunos ámbitos que se ve es la distancia que hay entre el conocimiento y la práctica, ¿no? Y muchas veces vienen a la práctica, ¿no? Yo tengo alumnas en prácticas y es como... Claro, pero esto no tiene que ver con lo que estudió, que luego lo vas viendo y dices, claro que tiene que ver cuando estudias técnicas de comunicación, pero el ir encajándolo ahí y el generar estos espacios que estéis conjuntamente es necesario y es verdad que yo creo que es el camino que debemos seguir, ¿no? Y bueno, pues es verdad que yo llevo toda la vida trabajando con grupos. Cuando digo toda la vida, esto es como cuando alguien viene con depresión, digo, ¿desde cuándo? Dice, toda la vida. Digo, no, es imposible, ha empezado en algún momento. Bueno, pues yo a veces digo, es verdad que he estado en grupos y es verdad que desde que empecé las prácticas en el año 86 ya trabajaba con grupos y la trabajadora social que llevaba grupos, pues yo estaba de observadora y luego estuve haciendo... es verdad que mis años eran 3 y los 3 años teníamos prácticas, pero bueno, como que desde ahí ha sido una parte que ha formado parte de mi trabajo diario, ¿no? Y por eso también estoy en muchos ámbitos, pues en el ámbito de salud, cuando se empieza con la educación para la salud y empiezan a decir que personas trabajan con grupos o han trabajado, pues algunas hemos empezado un poquito antes y hemos hecho, ¿no? Alguna formación y acompañado a profesionales que también han empezado en grupos o en supervisión o en formación de contenidos y desde ahí, bueno, pues yo lo que voy a compartir es un poco la experiencia de la importancia de trabajar en grupos y poner el foco en una profesión que hay una tendencia, ¿no? Como la sociedad misma, a esa mirada tan individualista que a veces se nos olvidan, ¿no? Se nos olvidan las capacidades de las personas, se nos olvida cómo generan redes, se nos olvida que los vínculos pueden ayudar a crecer, a entrar en crisis, a salir de las crisis, etcétera, etcétera. Y desde ahí, bueno, pues es un poco la presentación que había preparado para esta tarde. En cualquier momento podemos parar para compartir cualquier situación que os genere, ¿vale? O cualquier reflexión que queráis. Y si no, pues de momento voy a empezar con la presentación, que además un poco en la línea de, bueno, pues por donde ha empezado un poco Juana. A ver. Bueno, yo traía algunos de los lemas que hemos tenido dentro de los días del trabajo social, ¿no? El de Ubuntu dice, yo soy porque nosotras y nosotros somos, promoviendo la importancia de las relaciones humanas en el año 2020, promoviendo comunidades y entornos sostenibles en el año 2017. En el año 2015 ponen una mirada, ¿no? Del respeto a las voces, del respeto a la diversidad, de la mirada conjunta de trabajar por y para la dignidad humana. En el año 2016 hablan de que las sociedades prosperan cuando la dignidad y los derechos de todos los pueblos se respetan. Por lo tanto, estamos hablando, ¿no? De
compartir, de solidaridad, fortalecer la solidaridad intergeneracional, esto que ahora se escucha bastante, ¿no? La importancia de que los mayores no se queden fuera de, o los jóvenes fuera de, o, ¿no? Ver un poco cómo se hacen, ¿no? Y se establecen esos lazos entre las diferentes generaciones y cómo eso puede generar riqueza y discurso, el buen vivir, ¿no? Por un cambio transformador para un futuro compartido. Y, bueno, el que hemos visto de este año. Es decir, que de alguna manera el lema de la profesión, ¿no? Hace alusión a que debemos, ¿no? O tenemos desde esta profesión que no perder, yo creo que en muchos casos ya la hay, esa mirada a lo que pasa en la sociedad, a lo que pasa en la comunidad, a lo que pasa en el entorno, y desde aquí yo creo que nos lo recuerdan todos los años, ¿no? Por lo tanto, esa es una parte, y ya además, ¿no? Que tengáis la suerte de que se haga un máster en esa línea, me parece importante que además se ponga el foco en esa parte que tiene que ver con nuestra profesión y que muchas veces estamos viendo en otros ámbitos y en otras profesiones cómo están entrando en estos lugares comunitarios, ¿no? Y a veces, bueno, nuestra profesión, que también tiene una parte, ¿no? De queja, dices, bueno, pero si eso es una parte nuestra. Y digo, claro, a lo mejor si no lo hacemos, a lo mejor si priorizamos otras cosas, bueno, a mí también me gusta en estos espacios meter un poco una cierta mirada que nos ayude a cuestionarnos un poquito lo que hacemos, cómo lo hacemos y también lo que no hacemos. Y yo ahora sí que os invitaría, así cada cual, a comenzar pensando en qué grupos estáis en este momento, así los que os vayan saliendo, ¿no? ¿En qué grupos estáis? Empezad por los presenciales, por si acaso, si empezamos por los grupos online, a lo mejor no acabamos, ¿no? Pero los grupos presenciales, los grupos formales, informales, bueno, ¿en qué tipo de grupos estáis, no? Y lo dejáis ahí porque a veces, bueno, no paramos, vámonos, que no seamos conscientes, no paramos a pensar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué grupos estamos? ¿Y qué pasa con esos grupos, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues yo voy a ir comentando algunas cosas que igual nos ayudan a darnos cuenta la importancia que tienen los grupos, ¿vale? Yo un poco hoy en esta hora y cuarto, hora y media había pensado, con las paradas que consideréis, quería un poco clarificar esto, ¿no? ¿Por qué es necesario trabajar con y en grupos? Cuando es con, es acompañar a, y en grupos es en espacios que ya están formados, es decir, no todo lo tenemos que hacer y tenemos que liderar desde la profesión. Hay espacios donde ya están organizados y organizada la ciudadanía y tenemos que incorporarnos para de manera transversal meter esa parte que tiene que ver con nuestra profesión, que iremos viendo, cómo podemos trabajar, ¿no? con la población y, por supuesto, ¿para qué? ¿no? ¿Para qué estamos en grupo? ¿Qué nos generan los grupos? Y voy a ir generando, bueno, voy a ir diciendo algunos discursos que algunos voy a hacer alusión a quien lo ha dicho y otros pues seguramente que lo habré leído, lo habré visto en algunos documentos, pero ya con el tiempo a veces la autoría se me pierde, si es que es una autoría con nombres y apellidos conocida, porque muchas veces también son autorías de otro tipo, ¿vale? Bueno, yo parto de la base y creo que esto no hay ninguna duda, de que necesitamos formar parte de los grupos y que estos nos ofrecen un potencial para podernos desarrollar. Es verdad que a lo largo de la vida las personas pasamos por diferentes grupos, por los grupos de familia, por los grupos en instituciones, dependiendo cada cual donde haya crecido, por los grupos del ámbito educativo, por los grupos de amistades, por los grupos de terapia, por asociaciones donde entro para. Es decir, pasamos por diferentes tipos de grupos y, bueno, la historia de la vida muchas veces la podemos contar describiendo en qué grupos estamos, incluso muchas veces cuando no estamos en esos grupos también nos pueden fortalecer esos grupos, es decir, no solamente te fortalecen cuando hay una presencia, sino muchas veces también desde la ausencia te respaldan esos grupos, te dan una cierta seguridad, ¿no? Y bueno, Luis Palacios, en este libro del corazón de los grupos, dice que la presencia de los grupos en nuestra vida puede pasar desapercibida, ¿no? Por eso también os ayudaba a que pensarais un poco, porque muchas veces en nuestro trabajo
tenemos que ayudar, ¿no?, a la gente a pensar dónde está, con quién está, qué pasa dónde está, ¿no?, qué energía te dan y qué energía te quitan, pero como muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Y bueno, la intensidad de esos grupos, cómo te puede nutrir, qué aspectos emocionales tienen esos grupos, cómo te generan relaciones humanas, y desde ahí, bueno, pues si no somos conscientes, ¿no?, y no los percibimos, a veces nos cuesta analizarlos, incluso a veces hasta que no lo perdemos no somos ni conscientes del peso que tenía ese espacio, ¿no? A veces hasta la propia familia, ¿no? Cuando alguien se independiza y dice, fíjate que yo hacía mi vida y estaba deseando, pero ahora no sé qué noto, ahora, ¿no? O sea, hay situaciones que una programa en la vida para romper grupos, para salirse, y entre ellos el de la familia o el de la pareja o el de un grupo de trabajo, pero a veces cuando no hemos analizado no sabemos lo que nos genera, ¿no? Por eso me parece importante que de vez en cuando paremos a hacer consciente lo que son. Y bueno, a veces las características y lo que nos da un grupo es tan evidente, dice Luis Palacios, que no eres consciente, ¿no?, de que formas parte de él hasta que no te separas. Y bueno, aquí hace un poco una definición de grupo. Dice, un grupo se puede asemejar a un puzzle, ¿no?, que cada ficha es un miembro del grupo y bueno, todas las características que les permiten relacionarse entre ellas van integrando fácilmente ese puzzle. A veces hay personas con las que tienes unos vínculos, con las que te llevas de una manera, con las que te llevas de otra, y ese conjunto, ¿no?, es lo que nos conforma a las personas. Y desde ahí, bueno, pues hacer una alusión a la profesión nuestra, ¿no? Dice María José Aguilar que en esta sociedad el que existan o no relaciones es lo que va a determinar situar a una persona en una zona de confort o en una zona de integración, de vulnerabilidad o de exclusión. Dice, la importancia de las relaciones humanas radica en la capacidad de brindar cuidados y apoyo para poder tener una vida con una cierta calidad, con una cierta autonomía. Y dice, las redes sociales, familiares, vecinales y comunitarias son un agente de protección frente a la exclusión y el aislamiento, que desde el trabajo social debemos bien fortalecer o generar. Y además ella dice, ¿no?, la buena práctica de trabajo social, con la que estoy muy de acuerdo, es la producción de relaciones, de interacciones y de vínculos sociales. Y fomentar la participación reconociendo a las personas su autoría, su capacidad, su agencia de cambio, etcétera, etcétera. Y bueno, yo esto creo que es una realidad, es la naturaleza de nuestra profesión, la naturaleza del trabajo social siempre ha sido relacional y no prestacional, ¿vale? A veces se ve mucho más la prestación, el recurso, pero la naturaleza de esta profesión, de ahí un poco, ¿no?, la mirada a los lemas que ha habido a nivel mundial, poner ese foco en que lo relacional forma parte de nuestra profesión, sin olvidarnos, por supuesto, de los recursos que sí me parece importante contemplarlos como ese amuleto que utilizamos en el día a día. Pero no pensemos solo en los recursos externos o en los recursos que yo como profesional tengo, sino en los recursos internos de la persona, ¿vale? Como esa herramienta que te sirve para llevar el ritmo de tu vida y, bueno, pues para hacer de alguna manera y para vivir las situaciones que en la vida te toquen. Y esta es una de nuestras responsabilidades, ¿no?, conocer qué recursos comunitarios hay. Y esto no se puede hacer a través de Google, porque, bueno, las redes han venido, ayudan mucho, pero conocer el barrio, conocer la ciudadanía, conocer a la población, hay que hacerlo a veces desde esa mirada, desde esa poner palabras y desde ese encuentro, ¿vale? Y aquí traigo a Josefa Fonbuena, ¿no?, cuando ella habla de los instrumentos y de los recursos, siempre dice que son necesarios en la medida que los utilicemos sin abusar excesivamente de ellos, ¿no? Pero que un amuleto o que una muleta puede venir muy bien para manejarte en la vida y para aprender a vivir de otra manera. Y por otra parte, esto que vi en el roto, bueno, me trajo un poco a nuestra profesión
y con algunos grupos a veces con los que estoy, que es que no hay recursos, es que no tenemos, es que la gente, es que... Bueno, pues muchas veces, ¿no? O incluso en algunos casos, yo en algún espacio escucho, es que esta señora o esta pareja o esta no tienen derecho a nada, ¿no? Y digo, no tienen derecho a nada, ¿no? Se han diagnosticado un cáncer, tiene una hija en Alemania, no tiene derecho a nada porque cobra 3.000 euros, por... Bueno, que muchas veces... y cuando tienen derecho y empezamos a pedir documentación y entrevistas y etcétera, bueno, me venía un poco esta parte que dice el roto, ¿no? Como muchas veces puede pesar más la ayuda que la propia necesidad, ¿no? Desde que estamos en una administración, o sea, que no vamos a obviar lo que las instituciones de alguna manera nos marcan, ¿verdad? Pero bueno, sí que me parece que esta mirada la tenemos que tener, que el recurso hay que utilizarlo, pero cuidado, porque a veces si utilizamos en exceso los recursos, es decir, las herramientas, ¿no? Y a veces en algunos espacios dice, bueno, tiramos de cartera de servicios y las que hay, que se parece mucho a lo que se dice en salud, ¿no? A ver, en cartera de servicios los especialistas, bueno, desde esta imitación a veces es un modelo que ese encuentro humano que como vemos en los lemas habla de las relaciones humanas, a veces igual se nos queda en segundo plano. Y es muy importante que puedan tener cubiertas unas necesidades, cómo no, pero es muy importante el vínculo, la relación, la escucha, el que haya otras personas que, ¿vale? Y esto yo siempre lo digo, que un recurso puede resolver algún problema, pero un problema social no se puede resolver solamente con un recurso. Y os invito a que cuando hagáis intervenciones lo observéis, ¿no? Le he informado pero con quién está, cómo son sus vínculos familiares. Bueno, desde ahí, ¿no? Yo esto en algunos espacios o grupos de supervisión siempre lo pongo encima de la mesa. Y además, ¿no? ¿Qué vínculo has generado? Y además, ¿qué relaciones tiene? Y además, ¿vale? Y me parece importante que no lo olvidemos. Y bueno, tenemos el modelo, ¿no? del sistema público de servicios sociales que hace referencia a esa importancia y a esa relevancia que tiene la convivencia y la interacción, ¿no? El bien protegible de nuestro sistema, que de alguna manera el sistema de servicios sociales es la referencia, ¿no? Y es donde está el 80% o más de la profesión de trabajo social, pero de alguna manera es lo que nos identifica a todas profesionales de todos los ámbitos, ¿no? El poner la mirada en estos ámbitos que tienen que ver con cómo son las interacciones y cómo son las relaciones. Y aquí traigo un libro de Malestamos, no sé si le conocéis, Javier Padilla es ahora mismo, Javier Padilla es el secretario de Estado que está en el Ministerio de Sanidad, perdón, es un médico saludista. Y Marta Carmona es una psicóloga. Y han escrito este libro que me parece muy potente. Dice, cuando estar mal es un problema colectivo. Por lo tanto, hacen alusión a esto, ¿no? Dice, los cuerpos saben muy bien que la ausencia de relaciones nos atrofia, ¿no? Atrofia el cerebro, atrofia el ánimo, atrofia las emociones, atrofia las ganas atrofia la intuición. Y además dice, que era un poco, ¿no? Lo que decían Juana y Lucía, ¿no? Con lo de los 360 grados, me parece muy bueno porque dice, los problemas relacionales pueden suceder aunque uno nazca con las mejores cartas socioeconómicas posibles. Yo creo que existía la mirada, y digo existía porque yo creo que el COVID nos ha cambiado el paso, ¿no? De que la gente con una situación socioeconómica, laboral, con una cierta estabilidad, nunca iba a poder ser, ¿no? Usuaria o persona que utilizara o que fuera necesario acceder a la trabajadora social, de salud, de penitenciarías, de servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí me parece que esta mirada, este es un librito muy delgado, ojalá lo conozcáis porque es bastante bueno y de alguna manera lo que pone la mirada, los salubristas, es en estos determinantes sociales que repercuten en la salud y que cada vez desde todos los ámbitos los tenemos que tener más en cuenta, ¿no? Por lo tanto, bueno, que no se nos olvide que desde allí tenemos una cierta responsabilidad. Por otra parte, Kirchnerman y
y David Mustieles y muchos otros referentes, y voy a hacer alguna alusión, ¿no?, a algunas referencias del trabajo social, han definido los objetivos de nuestra profesión, que tiene que ver con restaurar relaciones, con proveer recursos sociales y personales, no se nos olvide, y personales, ¿vale? Y prevenir dificultades que tienen que ver con la relación, ¿vale? Luego hay otros que hablan de desarrollar capacidades y recursos personales para vivir lo que la vida nos depara, ¿no? Y también el posibilitar, ¿no?, que se conozca la red, que se conozca los recursos, para lo cual los tenemos que conocer también nosotras, ¿no? Y tenemos que estar ahí. Y aquí traigo algunas históricas, como Jane Addams, que sabéis que ha sido una gran defensora de los grupos, que creó los Hull House, que decía la importancia que tenía el que las mujeres que estaban embarazadas y estaban maternando tuvieran espacios para que los cuidados fueran comunitarios, y el apoyo que desde esos espacios comunitarios se daba a los adultos y, por supuesto, también a las criaturas, ¿no? Es una gran defensora de que la profesión de trabajo social tiene que... Y luego, bueno, Octavia Hill, que me parece muy potente, dice que uno de los principales, que es una de las principales creadoras de las COS, dice: limosna no, sino una amiga. Desde ahí, los visitadores sociales fueron llamados visitadores amigables. Yo ahí lo dejo, ¿no? ¿Qué pasa en momentos si no tienes una amiga, si no tienes un vínculo, si no tienes con quién desahogarte? Bueno, si eso lo tenemos en cuenta en la intervención y independientemente del ámbito en el que estemos. Y además Kurt Lewin decía, ¿no?, el grupo es más que la suma de las partes, y además decía que el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de pasivo. Es decir, no sé si estamos, a veces, desde el ámbito profesional, nos colocamos, ¿no?, desde el lugar del saber, desde tú me dices lo que te pasa y yo te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Este modelo médico-paciente, este modelo necesidad-recurso, que a día de hoy, bueno, el sistema de salud se está cuestionando porque la información, la ciudadanía cada vez la tiene más, y de alguna manera lo que ahora debemos de empezar a poner la mirada es en el compartir, porque en todos los espacios hay saber, y quien sabe de su vida es la propia persona, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos a Pichon Rivière, que ha trabajado mucho en grupos operativos. Yo trabajo mucho con grupos operativos, que plantea un poco, ¿no?, todo el marco de los grupos, cómo deben hacerse, cómo deben de ser, cuál es la tarea, si la tarea sale del grupo o sale de la profesional, si los objetivos los marcamos nosotras o los marcan ellos, si los consensuamos. Y sobre todo me parece que dice una cosa muy importante en estos momentos. Dicen: en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. A mí esto me recuerda a lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? En la pandemia, cuando salíamos a las 8 o salían la mayoría de la gente, ¿no? A veces los que trabajábamos en el sistema sanitario a lo mejor lo dedicábamos para descansar o estábamos trabajando, pero la gente que estaba en casa todo el día, es verdad que tenían una intención, pero había otra intención mucho más sutil y más invisibilizada, que tenía que ver con verse, que tenía que ver con ponerse caras, que tenía que ver con sonreírse, que tenía que ver con que estabas en casa todo el día viendo a las mismas personas y escuchabas a mucha gente. Yo estaba deseando que llegaran las 8, ¿no? Y desde ahí conocí a mi vecino, y desde ahí creamos unos lazos y desde ahí alguien me dijo que no le importaba bajarme la basura, y aparte de todas las infraestructuras que se crearon, que yo creo que el COVID generó, ¿no?, un movimiento comunitario muy potente. Yo también es verdad que pensé que iba a durar un poquito más, pero bueno, esto ahí está, ¿no? Pero vemos que en los momentos difíciles es cuando el agruparte es más necesario. Y normalmente, no se puede generalizar, pero en muchos de los casos en los que intervenimos, las personas suelen estar pasando momentos difíciles, suelen estar pasando por crisis, suelen estar pasando por cambios, suelen haber tenido la noticia de que igual la casa no sé qué. Normalmente no suelen ir a vernos para contarnos en lo bien que les va la vida, ¿no? Por lo tanto, no nos olvidemos que esa mirada de Pichon Rivière a mí me parece que es
donde debiéramos de estar poniendo el foco cuando hacemos la intervención, ¿no? Y yo digo que es verdad que todas personas nos tropezamos, pero si estás todo el rato con el tropiezo, ¿no? Y te enganchas ahí y solo cuentas y el problema y lo que ha pasado y lo que hace y lo que he perdido, y ¿no? Nos cuesta ver esa otra parte que a veces es imprescindible también en la intervención, y que Concepción Arenal, a la que me imagino que casi todas y todos conocéis, ella decía, ¿no? Como en nuestra intervención tenemos que tener cabeza y corazón, ¿no? A veces dices que a mí lo que escucho, ¿no? me toca mucho, porque escuchamos vivencias, historias muy duras, y a veces, bueno, pues pueden tocar con historias propias también, ¿no? Y ella dice como en esta profesión es necesario que tengamos esas dos balanzas más o menos equilibradas, ¿no? Y dice cómo en la compasión, el acompañamiento, la empatía por el sufrimiento del otro hace generar vínculos, instaura la relación, ¿no? Vamos en un autobús y nadie dice nada. Si ese autobús se para, si hay un apagón, ¿no? Que hemos tenido tampoco no hace mucho, de repente la gente se solidariza, la gente, ¿no? Empiezan los vínculos, hay unas necesidades y la relación obliga, porque solas podemos hacer bastante poco, ¿vale? Y esa vulnerabilidad es lo que nos hace sociables. Por eso muchas veces el crear espacios cuando estás en momentos de dificultad va a ayudar a vivir esa situación de una manera completamente diferente. Y además, dice Concepción Arenal, que me parece muy importante, como la perfección y la felicidad son inalcanzables, ¿no? Es decir, que también el compartir no significa que se vaya a solucionar, como se dice muchas veces. Claro, pero el grupo no soluciona, porque si la echan de la casa, dices, no, efectivamente. Pero el estar en un grupo donde hay 7 personas que están en situación de desahucio o buscando habitación, no hay en una comunidad autónoma precisamente de servicios sociales, ahora haciendo un grupo con personas con dificultades en la vivienda. Y se reúnen para hablar, ya diciendo desde servicios sociales que no tienen el recurso. Pero el cómo cada una y cada uno está haciendo ese camino les sirve para vivirlo de otra manera. Y además, en algunos casos, dice, pues mira, yo donde tengo una habitación también alquilan otra, ¿no? O sea que esas redes también informales pueden servir. Es decir, que a veces lo que nos planteamos cuando queremos hacer una estrategia, una intervención grupal, una intervención en una entidad ya creada, es, pero claro, es que esto no tiene solución. Y yo digo, ¿y qué tiene solución? ¿No? A lo mejor también tenemos que acompañar en esa parte de que la solución o la felicidad o los procesos pues son así, ¿no? A veces vamos y venimos. Hace una alusión a la soledad y al aislamiento como que lo que generan en las personas, y dice que cualquier ser humano puede mejorar su situación. Dice, pero mucho más si se le enseña a discurrir como base para adquirir, ¿no? Un hábito que le permita tener una cierta autonomía. Esta es la parte que muchas veces decimos, es que para mí es mucho más ágil hacérselo yo, ¿no? Le doy el papel, se lo relleno y no sé qué. Claro, el próximo día que necesite el papel y rellenárselo vuelve otra vez. Claro que cuesta más. Ahora, igual si hago un grupo una vez a la semana para informar de cómo tramitar la dependencia y vienen 10, pues a lo mejor hasta entre ellos, ¿no? Otra experiencia que se está haciendo ahora en servicios sociales, pues igual hasta entre ellos se pueden apoyar para incluso generar espacios de voluntariedad, ¿vale? Que también es la otra parte que muchas veces, bueno, no creamos que tenemos que generar el voluntariado, buscar a la persona voluntaria, explicarle la necesidad, o sea, que entendamos ese poder que también tiene la comunidad y ese poder que tiene absolutamente todas las personas con las que trabajamos. Y aquí traigo, como no puede ser de otra manera, a la pionera, ¿no? del trabajo social, que ella dice que tengamos en cuenta, ¿no? Cómo nos hemos construido, es decir, tener en cuenta los valores, tener en cuenta de dónde venimos, tener en cuenta las creencias, tener en cuenta los conceptos. No todas las personas entienden lo mismo por salud o enfermedad, o bienestar o malestar, o
por cuidadora o ser cuidada, o sea que luego es verdad que esa construcción subjetiva y esa manera de escuchar es necesaria para entender de dónde viene, ¿no? Para entender qué ideología, no sé si tanto la ideología, pero con qué situaciones se identifica, qué vínculos tiene y qué hacen esos vínculos y dónde está, ¿no? El contexto social, a veces, bueno, pues conocemos el barrio y lo damos por supuesto, que ya partimos de la base de cómo vive, pero a veces es necesario compartirlo y escucharlo, ¿vale? Desde ahí se va construyendo y se va conformando la relación con la persona. Y si no tenemos esto en cuenta, yo siempre digo que son los factores psicosociales, que son los que tenemos que trabajar desde esta profesión, y donde ponemos el foco es donde vamos a intervenir. Si yo tengo en la mente que mi responsabilidad o mi trabajo tiene que ver con responder a lo que la persona me pide, ¿no? Porque hay gente que dice, claro, es que si ellos vienen y te piden, que normalmente, pues fijaros, las personas que nos piden, pues lo que saben que puede haber, pero hay muchos casos que sabemos que estamos mal, pero no sabemos por qué, ¿no? Hay a veces que no siempre tenemos claro, y mucho menos en nuestra profesión, que a veces cuando tenemos que definir cuál es el plus de intervención que nosotras hacemos dentro de un equipo, nos cuesta, ¿no? ¿Cuál es lo que nosotras vemos? ¿Cuál es lo que nosotras compartimos? Y tiene que ver con esto. Cómo estos aspectos psicosociales, en el caso de salud, afectan a la salud, en el caso de cualquier otro problema, afecta a las relaciones, afecta a la vida, afecta al equilibrio emocional, y si este foco no lo ponemos, no lo vamos a ver. Si yo no tengo en mente que no solo es importante que tengan o no un auxiliar de ayuda a domicilio, que es imprescindible para poder cubrir determinadas situaciones, pero además, ¿no? Hay que ver cómo vive el que la madre esté perdiendo capacidades, o el padre, o el que se esté demenciando, o el que yo vengo a hacer esto pero luego estoy toda la semana fuera, o vivo en Alemania, o vivo, ¿vale? ¿Cómo viven? Cuando hablamos de la subjetividad, es cómo viven estas personas, qué expectativas tenían de las hijas, ¿no? Bueno, venimos de unas tradiciones, de una manera de vivir, y hay gente que sigue con la expectativa de que sean las hijas las que les cuiden. Otra cosa es que lo verbalicen, o que verbalicen cómo esas expectativas, si se cumplen o no, ¿no? O que eso le genera incertidumbre, le genera angustia, ¿no? Como dicen algunos, pero ¿cómo va a venir alguien de fuera con 3 hijas? Digo, pero si me estás diciendo que tus 3 hijas están no sé dónde, ¿cómo no van a venir de fuera? Bueno, pues que vengan, que yo las he criado a ellas. Bueno, eso hay que ponerlo palabras, eso no se trata de hacer un trámite, esto se trata de trabajar desde ahí. ¿Que se va a mejorar? No lo sé, pero que nuestro foco tiene que estar ahí es una realidad. Y cuando está ahí y generamos espacios, fijaros, no sé si alguien de los que estáis aquí tenéis grupos de personas cuidadoras, ¿no? De personas cuidadoras de personas dependientes o con deterioro o demás, bueno, o con personas que se quedan limitadas por cualquier otro motivo, cuál es el discurso, ¿no? Del dolor, del sufrimiento. Acompañar a personas que sufren es un gran sufrimiento. Entonces, si no tienes otro espacio para compensar, si no hay nadie que te lo genere, ¿no? Bueno, desde ahí. Y luego es verdad que yo traigo aquí una realidad y que vivimos en una sociedad que no brinda, ¿no? Que pone la mirada en la individualidad, y traigo 2 discursos nada más, pero podríamos traer mucho más. Bauman dice, ¿no? Individualmente pero juntos, ¿no? Como estas sociedades neoliberales, capitalistas, bueno, de la mitad del globo para arriba, ¿no? Nos pensábamos que era el yo mime conmigo, que dice nuestra compañera Koldo, la canaria, ¿no? Este modelo IKEA, de yo me lo compro, yo me lo monto y yo lo disfruto. Y bueno, pues yo creo que el COVID, el apagón, lo que estamos viviendo cada día, nos viene a decir que esa individualidad a lo mejor no es tanto, ¿no? Que a lo mejor no nos genera bienestar, que a lo mejor nos genera alienación, que a lo mejor está generando muchas patologías, ¿no? Por lo tanto, y luego, bueno, Teresa Zamanillo, que sabéis que es una gran defensora de trabajo grupal y bueno, pues ha hecho muchos trabajos en la Complutense, hemos trabajado conjuntamente mucho tiempo. Ella dice, ¿no? Que
es verdad que la soledad, el aislamiento y el consumo individual, las desigualdades y las dificultades en la participación, la sociedad tan competitiva en la que vivimos, genera limitaciones a la hora de construir grupos, ¿no? Entonces, que también tenemos que tener en cuenta cómo hay un discurso social que no nos acompaña, ¿no? Ha habido momentos en los que lo de los grupos era como, yo creo que era más fácil hacer grupos, y yo ahora lo veo, ¿no? Yo antes hacía grupos de 12 semanas, de un trimestre, de problemas con dificultades psicosociales que les afectaba su salud y no mejoraban con tratamientos habituales, y ahora cuando dices 12 semanas es como, ¡ah! 12 semanas, ¿no? Es cuando dices, bueno, pero esto que me estás hablando, llevas ya 9 años viviendo esta relación, llevas con depresión 7, llevas con ansiedad no sé qué, ¿no? Entonces yo a veces digo, las 12 semanas son para empezar a darte cuenta un poquito qué tiene que ver con tu vida, que luego es un camino de largo recorrido, ¿no? Pero es verdad que estamos en un momento en el que todo debe ser rápido y la respuesta para mañana, ¿no? Cuando dicen, pero me voy a poner mejor, digo, no lo sé, peor, si tú dices que no puedes estar peor, peor parece que ya no, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí sí que es verdad que yo creo que hay que ser también rigurosas y hay que ser conscientes de... Dime. ¿Alguien hablaba? Ah. Y luego, bueno, Yo creo que se ha abierto algún micrófono, pero no. Vale. Y bueno, los mundos paralelos del online y del offline, que tendríamos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos grupos, no sé si alguien ha ido escribiendo los grupos que tiene, bueno, pues igual hay que definir también a qué llamamos grupos, para qué me sirven, etcétera, etcétera. Pero es importante que tengamos puesta esa mirada, ¿no? Que todas personas aportan, que todas personas comparten, que todas personas saben, ¿no? Y yo aquí traigo un poco esta situación, ¿no? Que seguramente tenemos esto, ¿no? Esto, y tenemos esto. Yo creo que esto es lo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos solo con esta? Que nos dice que está mal, que está sola y la voy a ver y la hago visitas y la hago, ¿no? Veo a ver si aquí hay un que, ¿no? Miro aquí. Bueno, cada cual tenemos que ver dónde tenemos la mirada, ¿no? Porque esto es por lo que tenemos que hacer grupos, para evitar esto que sabemos que tiene nombre a día de hoy, ¿no? Y que se habla de esa soledad no deseada, que bueno, que también se ha creado en muchas sociedades esta individualidad, ¿no? De vivir de una determinada manera, etcétera, etcétera. Pero sí que es importante que esta parte la veamos. Bueno, no sé cómo vamos hasta aquí. Este sería un poco el motivo por el que yo creo que hay que hacer grupos, y quería pasar a hablar un poco de lo que entendemos por grupos, ¿no? Que a veces alguna definición de grupo, sabemos que Conozca fue una de las que lo definió, y que el trabajo grupal en el ámbito social es un método que tenemos que incorporar, y que si no tenemos esa mirada va a ser difícil que nos incorporemos en la comunidad, ¿vale? Bueno, habla de diferentes categorías de grupos que las vamos a ver. Yo traigo algunos documentos por si queréis ampliar el discurso, ¿no? de los grupos y experiencias que se han escrito en diferentes revistas de los colegios y del consejo, y hablan de que al final, ¿no? Debemos de hacer posible, ¿no? La convivencia, el crecimiento, son actitudes que dentro de nuestra profesión no se deben de olvidar, y además deben de estar en el mismo lugar de prioridad que la atención individual, porque esta es una de las cosas que a veces se oye, ¿no? Es que yo no tengo tiempo para hacer grupos. Y bueno, trabajas de 8 a 3, pues todo tiene que ver con lo que priorices, ¿no? Porque igual si cierras la agenda un día 3 horas y haces un grupo que tiene que ver con, ¿no? Cuánta gente... Bueno, pues en esta comunidad, me imagino que como en muchas, todo este tema de la dependencia, lista de espera, vienen, preguntan, te preguntan. Bueno, pues hay a veces que el compartirlo en grupo no solamente que te ayuda, sino que además hay otras personas que ponen palabras al camino que ya han hecho, a lo que tienen y a lo que les queda, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí
yo creo que no se nos debiera de olvidar incluso que debiera de ser una prioridad y van unidos, o sea, y que cuando tenemos una mirada individual no nos olvidemos de que esa persona forma parte de un grupo o de varios, que esos grupos le pueden hacer o deshacer, que esos grupos le van a afectar en el recorrido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, aquí un poco cómo podemos hacer trabajo grupal. Yo aquí traigo un puente, una imagen de un puente, porque a veces es como unir, ¿no? Como unir puentes, como unir extremos, como unir espacios que una desconoce. A veces la idea de los grupos, bueno, a veces también la idea de la profesión es errónea, ¿no? Hay gente que dice, no, pero yo no quiero venir al grupo a decir lo que a mí me pasa con mi marido. Digo, no, al grupo no tienes que venir para eso, al grupo vas a venir para ver qué haces tú con este malestar que te genera la relación que tienes, o para ver qué haces tú con las dificultades que tienes, o para ver qué haces tú con esta tristeza y si te ríes con otras personas y si vas adquiriendo, ¿no?, estrategias para. A veces suele salir esta parte, ¿no? Y desde ahí van viendo cómo sí que hablando son capaces de darse cuenta de cosas, cómo a veces en el grupo de iguales hay otras personas que viven situaciones más o menos semejantes a las tuyas, etcétera, etcétera. Y yo aquí sí que traigo el discurso de Almudena Hernando con este tema de la identidad. Almudena Hernando es una antropóloga feminista que ha investigado mucho en tribus y ha escrito sobre ello. Y ella ha hablado de la identidad, ¿no? De la identidad individual y relacional. Ella dice que todas las personas tienen que estar en grupos para sentirse seguras, aunque el grupo esté al otro lado del charco, que digo yo, ¿no? Cuando hay gente que dice, aquí no tengo a nadie, digo, pero ¿y en el otro lado? Porque hay a veces que hablan todos los días un tiempo, ese es un espacio que hay a veces que quedan con amigas o con familias a través de la pantalla. Bueno, todo esto que ahora tenemos, ¿no? Pero Almudena Hernando dice que la identidad individual tiene mucho más que ver, ¿no?, con esa mirada, con ese ego, con ese yo puedo, con ese cada uno, ¿no?, se tiene que buscar las castañas, esta sociedad que nos dice, ¿no?, que al final cada una tenemos que ir a lo nuestro porque... Y bueno, es una identidad que se relaciona mucho con el poder, ¿no? Y sobre todo las gentes que tienen poder y que creen que tienen todo cubierto, que luego no es real, ¿no? Pero ella habla de esa identidad de la individualidad. Y por otra parte habla de la identidad relacional, ¿no?, que tiene que ver más con la reflexión y la reflexión consciente de una en compañía de, que se construye a través de lo que le pasa a nuestro cuerpo ante determinadas situaciones, ¿no? Cómo vive tu cuerpo esta situación que te está ocurriendo. Todo lo que nos pasa en la vida se nos pone en el cuerpo, ¿no? ¿Qué haces para evitarlo? Te pones en manos de, tienes estrategias, cómo te relacionas en el día a día y, bueno, cómo esta identidad relacional se va actualizando en la medida que tú estás abierta a tener relaciones y en la medida que además reconoces esa situación, ella dice, ¿no?, que se asocia a la impotencia y a la vulnerabilidad. Sería como que el ser interdependientes y necesitarnos nos hace más vulnerables, pero creo que esto ya lo sabemos, ¿no? Que una sola no puede salir. Pero no obstante, hay un discurso y hay incluso hasta una filosofía de vida, ¿no? De si tú quieres, puedes, ¿no? Tú tienes que luchar, tú piensas, la actitud es muy importante, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Julia Otero que le preguntó Pablo Motos, ¿no?, cuando tenía lo del cáncer. Claro, tú vas bien porque eres una mujer luchadora, porque tal, y ella dijo, no. Yo tengo unas cartas, tengo una genética, tengo 1 año y medio sin trabajar y tengo medios económicos para cubrir las necesidades, tengo gente que me quiere, tengo una casa pagada, tengo un entorno que me lleva a las quimios y además mi cuerpo está respondiendo, pero no es porque yo luche, porque hay muchas mujeres conmigo que están luchando lo mismo, pero les ha llegado su hora, ¿no? Bueno, esta es la parte que a mí también me parece necesaria que no se nos olvide, ¿no? Que de esta sociedad tan individualista, y en las redes sale mucho, si tú haces, si tú respiras, si tú, ¿no? Todo es actitud. Dices, bueno, todo es actitud, pero si mañana te desahucian, pues si estás con el grupo de desahucios o con la asociación vas a estar acompañada, si no, vas a estar sola. Todo es actitud, pero si
tu jefe o tu jefa te está machacando, si mañana te quedas en el paro, sí, ¿vale? Entonces la actitud es importante, pero no nos olvidemos que estas situaciones, y a veces desde ahí, con estas creencias, que cada cual tenemos las nuestras y se deben respetar, pero es importante no generar más malestar, y yo creo que estas creencias y esta filosofía de vida, yo la digo filosofía barata, ¿no? Cuando hay gente que dice, a mí me han dicho que siendo positiva, digo, bueno, ya, siendo positiva, pero mira, ¿no? Pues a tu hijo le han detectado un no sé qué o al otro. Bueno, es importante la actitud, es importante tener una mirada de vez en cuando de la botella medio llena, pero hay a veces que una no puede, ¿no? Entonces es como un doble esfuerzo. Por lo tanto, esa necesidad, ¿no? Y esa impotencia y esa vulnerabilidad la vemos en la medida que necesitamos relaciones con otras personas, ¿vale? Y además, cuando Almudena Hernando habla de la identidad, escribió un libro sobre la fantasía de la individualidad, que a mí me pareció muy potente y fue como, ¿no? De cómo en las generaciones venimos de una identidad relacional, ¿no? Ella dice, la persona si se percibiera sola, vamos, se moriría muchísimo antes. Pero, dice ella, cuando las mujeres en las sociedades más desarrolladas y en las que tenemos el privilegio de poder trabajar, estudiar, tener una cierta autonomía, vivir con alguien o no, decidir ser madre o no, decidir el momento, o sea, no nos olvidemos que las mujeres y los hombres en este lugar somos privilegiados, ¿vale? Esto, cuando vienen de otro lugar, vienen con otra identidad, con otro discurso, etcétera, etcétera. Pero ella dice, cuando las mujeres empiezan a individualizarse en las sociedades capitalistas y neoliberales, no nos podemos negar a nosotras la importancia de los vínculos, ¿no? Y la pertenencia a grupos y las emociones que nos articulan los grupos. Dice, porque a diferencia de los hombres, siempre lo han tenido cubierto. Porque las mujeres a lo largo de la historia, en las tribus más arcaicas y en la vida actual, son las que han asumido la parte de las relaciones, la parte de los encuentros familiares, la parte de organizar las fiestas. Bueno, podemos mirar en Navidades quiénes están, ¿no? Quedando, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella dice, pensábamos, ¿no? Que salíamos fuera y que la parte relacional nos la iba a cubrir alguien, ¿no? Por lo tanto, bueno, no nos lo garantizan. Y ellos, como lo tenían cubierto por el hecho de tener pareja, por el hecho de tener mujeres en su entorno, no lo habían echado en falta, ¿no? Y este es un poco lo que ella dice en esta fantasía de la individualidad, los malestares que está generando estos cambios sociales que estamos viviendo y que han venido para quedarse, ¿no? Y luego dice la corriente de la historia, plantea un poco la contradicción, ¿no? La contradicción de lo que somos, la contradicción de lo que vivimos, cómo hay una expansión, por un lado, con el tema del Internet y de la app y la IA y todo lo que tenemos, a lo que podemos acceder, y bueno, eso está transformando las relaciones, eso está transformando y llevando a muchas personas, ¿no? Con un exceso de información sin capacidad y posibilidad de digerir, ¿no? Está llevando a personas al acto. Ella, cuando habla de los abusos que se dan en estos grupos de niños tan jóvenes, ¿no? Hace un poco alusión al tema de la pornografía, cómo tienes acceso, ¿no? A determinadas información, que es a la que tiene acceso toda la persona que tiene una tablet o un móvil en la mano, pero no tienen capacidad emocional, de la razón, de la formación para elaborar ese discurso, y muchas veces te lleva al acto, ¿no? Que esto es lo que, bueno, ella que plantea muchas veces, ¿no? Cómo esta sociedad sigue manteniendo la violencia que se ejerce, ¿no? Entre las personas a todos niveles, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pero me parece como en estos cambios, ¿no? Bueno, estamos en ellos y a veces nos pillan un poco a desmano, ¿no? Es verdad que el COVID pues, nos ha obligado a hacer grupos online, ¿no? En algunos casos hicimos grupos de duelo, en algunos casos grupos con personas cuidadoras que estaban en la casa porque estaban cerrados los centros de día para compartir qué hacían, unos hacían bollos, otros cantaban, otros... Bueno, se daban herramientas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso me sirvió muchísimo, el conocer a mucha gente que estaba en los grupos, porque facilitó, ¿no? Que se crearan esa red. Y bueno, en un principio fue muy útil, en muchos casos hubo mucha otra gente que lo hizo por su cuenta. Pero bueno, un poco esta mirada yo diría, de cambio y de proceso, ¿no? De la identidad
relacional y de cómo se construye también nos ayuda a entender, ¿no? Cómo está desacreditada, que además esto aquí también dice mucho, Almudena habla mucho y muchas otras, y Marcela Lagarde y demás, del género, ¿no? Y de cómo lo relacional no solo no se ha fomentado, sino que se ha desacreditado, ¿no? Como las mujeres se juntaban para cotillear, para cascar, ¿no? Y entonces a veces es que yo no tengo tiempo para hablar con mis amigas, es que yo no tengo tiempo para estar en grupos perdiendo el tiempo, es que yo, porque estamos en una sociedad, ¿no? Muy productiva, como nos dice el filósofo Byung-Chul, el de la sociedad del cansancio, ¿no? El que le han dado el premio de Asturias. Dice, ya no estamos en una sociedad, y a mí me recuerda un poco a lo que dice Almudena, ¿no? Que ya no hace falta que nos digan que produzcamos, que nosotras mismas somos nuestros propios esclavos, ¿no? Que estamos con una necesidad de producir y de rendir, además a través del sufrimiento, que esto también es muy cultural y la cultura judío-cristiana nos lo ha transmitido, y bueno, pues parece que cuanto más haces, pues bueno, desde ahí también esta mirada, ¿no? de lo relacional y de la búsqueda de espacios y de grupos que te puedan nutrir. Aquí traigo algunos de los diferentes tipos de grupos, porque a veces hablamos de grupos, pero los hay de muchísimas tipologías. Yo he traído la de Teresa Rosell, pero bueno, sabemos que hay, ¿no? Otras personas que han generado conocimiento de trabajo con grupos, María José Aguilar, también Marco Marquio, bueno, mucha gente que ha escrito, ¿no? Anderek, etcétera, y que hablan de los diferentes tipos de grupos. Es importante, ¿no? Tener claro en qué tipo de grupo yo puedo estar. A veces hablamos de grupos cuando damos una charla, eso es un grupo, esa es una información, eso es, ¿vale? Bueno, que pongamos el foco un poco en lo que dice Concepción Arenal, ¿no? Si la persona trabaja, discurre, piensa, es más fácil que se apropie de sus propios cambios o de sus propias maneras de hacer y que además tenga una cierta conciencia de cuál y el cómo, ¿vale? Y bueno, aquí traigo a Silvia Navarro, que nos dice, ¿no? Lo que es el grupo y bueno, que ha escrito sobre la importancia de las redes y la construcción. Ella dice que el grupo se construye paso a paso, que el grupo no es únicamente un espacio para, sino que se construye poquito a poco. Dice que el grupo nos sorprende, que se va haciendo poco a poco, que tenemos que estar generando, ¿no? Como esa red para que el grupo pueda vincularse, y desde ahí yo os ayudo, os invito a pensar, ¿no? En los grupos que estáis. A veces estamos en grupos, bueno, que nos nutren, otros que nos desgastan, otros que nos gastan energía, y otros desde ahí yo creo que es importante, ¿no? Y a veces cuando estamos en los institutos y dices en los grupos que están y te empiezan a contar, bueno, y tienen que compartir para qué les sirve, es muy curioso, ¿no? Porque a veces no sabemos ni para qué nos sirven muchos de los grupos en los que estamos. Casi todos suelen ser a través de las redes. Los presenciales los solemos tener más claros, pero a veces se nos olvidan, ¿no? Y dice Silvia Navarro, y estoy muy de acuerdo, que además un grupo sobrevive si se enfrenta a las adversidades, ¿vale? Si se adquiere el compromiso de poder escucharse, si se adquiere el compromiso de compartir y de aceptar lo diferente, si se adquiere el compromiso de respeto, si se adquiere el compromiso de hablar en primera persona, ¿no? Yo no vengo a contar lo que hace mi vecina o lo que es bueno para el mundo, sino vengo a verme a mí, y lo que yo hago y lo que yo vivo en este grupo va a servir para el grupo en los que yo estoy fuera. Pero aquí vengo para mí, ¿no? Esta es una de las cosas que a veces, bueno, en un principio cuestan, ¿no? Solemos tener tendencia a pensar que muchos malestares tienen que ver porque el marido bebe, tiene que ver porque la hija no estudia, tiene que ver porque no ha hecho los estudios que yo quería, tiene que ver porque en lugar de irse para vivir en pareja se ha ido a vivir en una comuna. Bueno, todas esas expectativas que a veces cuando las pones palabras y las compartes empiezas a relativizar y empiezas a darte cuenta de que lo que a ti te pasa es normal. Esta es una frase que sale en un montón de grupos, ¿no? Me ha servido para darme cuenta que lo que a mí me pasa es lo normal, que les pasa a otra gente, porque cuando una vive su situación en soledad, cree que solo le pasa a ella, ¿no? Y cuando tú crees que eres única y que eres la más pato, la más
que no eres capaz, que cómo te has dejado embaucar en una situación, cómo te has dejado engañar, cómo, ¿vale? Entonces entras en esa dinámica, si tú no lo compartes con otras personas, te quedas ahí, ¿no? Como muchas veces cuando algo nos preocupa y lo compartimos con una amiga, con una hermana, ay, por lo menos, ¿no? O con una profesional, ¿no? ¿Cuántas veces salen de la consulta o salen del despacho y dicen, bueno, la verdad es que me ha dicho que esto va a tardar mucho, yo pensé que iba a ser más rápido, pero oye, qué bien me voy, ¿no? Porque usted entiende, ¿no? Lo que le pasa, porque tal, porque a lo mejor sí que voy a la asociación porque a lo mejor, ¿vale? Porque me dice que vengo adentro de 15 días dando una vuelta a lo que hemos hablado. Bueno, todo este tipo de situaciones, el ponerlo palabras es una manera de sanar y es una manera de vernos y de darnos cuenta, ¿vale? Por lo tanto, cuando hacemos grupos, a veces la idea o la dificultad de empezar un grupo tiene que ver con que si salen problemas que yo no sé encauzar, si salen preguntas que yo no sé responder. Y yo siempre digo, ¿no?, que ni en el grupo, ni en lo individual, ni en los espacios comunitarios tenemos la obligación de saber de todo. Lo que pasa es que a veces, no sé quién nos ha vendido, que en esta profesión hacemos de todo y sabemos de todo. Y esto es un gran problema, porque si no sabemos dónde están los límites, el todo y la nada a veces tiene un recorrido muy corto. Entonces, yo a veces cuando es que hacemos de todo, digo, ¿de todo qué es? No sé, habrá que definir, porque si, claro, pues es que viene la gente que no sabe a lo que viene. Claro, pero si yo además no se lo clarifico, tendré yo mayor responsabilidad, ¿no? Si yo no clarifico para qué vienes al grupo, qué vamos a hacer en el grupo, pues pueden venir un día con churros, otro día traer a su mejor amiga, otro día, ¿no? Tú haces un marco y dices, bueno, ¿no? Esto se va a hacer aquí, pero esto no se va a hacer. Cuando yo enmarco lo que hago, también digo lo que no hago. Entonces, a mí me parece que eso es importante porque a veces tenemos una cierta difusión, ¿no? Somos profesionales del cambio, somos profesionales que acompañamos para transformar, somos profesionales que acompañamos, que escuchamos, y yo creo que a veces nos falta el qué. Escuchamos todo, escuchamos una parte, si ya están en salud mental o en otros profesionales, ¿cuál es de extra lo que yo escucho y lo que escucha la otra? ¿Para qué estoy yo y para qué está la otra? ¿No? ¿Cuántas veces vemos a gente que está con 4 profesionales y no tiene claro el para qué? Bueno, pues en los grupos es igual, ¿no? Por lo tanto, las alternativas, es verdad que las dinámicas, es verdad que las relaciones, quienes las cuida es quien genera el grupo, ¿no? Pero bueno, tenerlo un poco puesta la mirada, ¿no? Como incidir en esos cambios y esos cambios, como el objeto de cualquier grupo es que se generen nuevas redes comunitarias. Por lo tanto, el objeto de cualquier grupo es que las personas entre ellas se conozcan. Y para que se conozcan yo tengo que generar alguna dinámica, ¿no? Yo tengo que decirles, bueno, pues vais a pensar, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, si estuviéramos en presencial, pues igual hacía una parada y decía, bueno, ¿y para qué os sirven esos grupos? Igual os ponéis en grupos de 3 y decís, ¿no? Y en la medida que yo escucho, voy viendo que, mira, hasta las sirven para unas cosas, mira, hasta dice que el grupo de yoga, que el grupo de lectura, que el grupo de cocina, que, ¿no? Es que la relaja, que la ayuda, que estuvo en un grupo que ya no le sirve. O sea, muchas veces el conocimiento lo tienen todas las personas, ¿vale? Y luego yo creo que otra de las cosas que me parecen importantes es que no nos olvidemos que los cambios suelen generar una cierta crisis. Y a veces el objeto, ¿no? Hay gente que dice, es que hoy ha llorado en el grupo. Digo, bueno, y también en individual. La vida tiene que ver con eso, ¿no? Con la risa y con el llanto. Y cuando te vienen historias de la vida que te han generado ciertas heridas, te sale el llanto, ¿no? Y yo creo que también permitirlo y yo diría que hasta normalizarlo, ¿no? Porque hay determinadas emociones y muchas más las emociones que tienen que ver con las situaciones de desequilibrio, de fragilidad, ¿no? A veces las ocultamos. Y las ocultamos desde este modelo patriarcal que nos ha dicho, ¿no? Que no hay que sufrir, que hay que tirar, que hay que poder con todo. Por lo tanto, que también tengamos en cuenta que los cambios generan crisis, generan dolor y también hay que ponerlo palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ahí traigo un poco este discurso de Marina Garcés en Las prisiones de lo posible, que dice eso, ¿no? Que vivimos muy sometidas a las prisiones, muy sometidos, dice, a las prisiones de lo posible y que nos debiéramos de cuestionar no solamente lo que es posible,
porque eso no deja de ser, ¿no?, como una confirmación de lo que ya hay, sino lo que puede acontecer, lo que puede pasar, ¿no? Yo voy a un grupo y quiero saber lo que va a pasar y dices, es que eso no se puede saber, pero como no puedes saber cuándo te cambies mañana de trabajo, ¿no? Es abrir esa puerta a lo impensado, a la inseguridad, a la incertidumbre, a lo que se puede crear, a lo que nosotras desde el trabajo social podemos generar a través de esos espacios grupales y comunitarios, como desde el grupo podemos posibilitar incorporarse en otros grupos, podemos posibilitar que una asociación de fibromialgia venga, porque ahora en un grupo hay 5 mujeres con fibromialgia y que cuenten lo que hacen, ¿no? Es importante recuperar esa experiencia y recuperar el relato y la experiencia de todas las personas porque todas son válidas, ¿no? Y bueno, Marina Garcés habla de cómo estamos, ¿no?, como muchas veces olvidándonos de que las experiencias nos construyen y que la narración es necesario escucharla, es necesario valorarla, es necesario incluso poder entender, ¿no?, y que cuando narras tú has llegado hasta donde has llegado por eso que has vivido, por esa experiencia que aunque te duela te ha llevado hasta donde estás, ¿no? Entonces, bueno, esa narración propia que muchas veces se nos olvida, a mí me parece que está generando como mucha incomunicación. No sé cómo voy de hora. Y bueno, no sé si conocéis a Charo Altable. Charo Altable plantea, ¿no?, cómo nos hemos olvidado de la educación emocional. Charo Altable es una psicoterapeuta que ha trabajado mucho con adolescentes. Yo lo he utilizado cuando hemos ido a colegios o institutos para incorporar algunas dinámicas, y ella plantea, ¿no?, estas relaciones igualitarias y desigualitarias, como las relaciones de poder generan, ¿no?, relaciones violentas, y la importancia de hablar de las emociones en la convivencia, ¿no?, para poder educar. Ella dice que para convivir es educar en vivir con, ¿no?, cómo vives con otras personas diferentes y qué haces con esas diferencias de las otras personas, ¿no?, que son singulares, que te identifican de una manera, y cómo muchas veces ponemos mucha energía en que la otra persona cambie y, bueno, pues sabemos que cuando la otra persona no quiere cambiar, pues igual nos lo tenemos que plantear, ¿no? Dice, educar para convivir es la educación para saber vivir con otras y con otros, por tanto es la educación que previene la violencia, ¿no? Si en muchos discursos metiéramos la emoción que nos genera, hay un Pilar de la Torre dice, ¿no?, en la comunicación no violenta, que no nos quedemos con el discurso, sino también con la emoción, ¿no? La emoción es lo que nos vincula a la relación. ¿Qué pasa? Que cuando la comunicación es a través de una pantalla, todo eso se pierde, ¿no? Todo eso se pierde. Entonces, a veces se atreven o nos atrevemos a decir cosas, ¿no?, esto de acción-reacción, que, bueno, pues generan, como bien sabemos, situaciones que luego hay que clarificar, ¿no?, porque al leerlo uno hace una interpretación, etcétera, etcétera. Y Charo Altable dice que la falta de lazos afectivos y el tiempo para comunicarnos y para escuchar, debido a la sociedad en la que estamos, donde es más importante tener que ser, consumir que comunicarse, dice, además las tradiciones patriarcales se han sustituido la vida por la palabra. Sin que exista relación entre una y otra, se ha perdido el origen, el sentido, el vínculo y el valor de las cosas y, sobre todo, el valor de las relaciones. Bueno, no sé cómo vamos hasta aquí. Esto era un poco el cómo podemos hacer y el para qué, yo creo que más o menos está dicho, ¿no? Tiene que ver con crear puentes que nos conecten, que nos faciliten recursos. Y yo aquí hablo como profesionales, pero creo como profesionales que podemos trabajar con la población, con la comunidad, pero creo que como profesionales también es importante que hagamos una reflexión, bueno, directamente de cuánto priorizamos los grupos de trabajo, cuánto priorizamos los espacios de coordinación, cuánto priorizamos los espacios de autocuidado, ¿no? Si normalmente no me da tiempo a llegar a las reuniones, ¿qué es lo que he priorizado? ¿No? Entonces, cuando lo primero son los otros, en mi intervención no es para qué yo voy a crear grupos, si no tengo incorporado que eso es necesario y que, ¿vale? Entonces, bueno,
si yo no cuento en mi vida con esa fortaleza, por eso me parece importante que reflexionemos, ¿no? En los grupos que estamos, ¿para qué me sirven esos grupos? ¿Vale? Y si no los tengo como profesional, igual también me lo tengo que hacer ver, ¿vale? Si solamente lo que digo es que el colegio no me sirve para nada porque no sé qué y solo cobro y igual no es lo mismo que decir, pues igual voy al colegio y digo a ver si podemos hacer un grupo de esto que, o a lo mejor pregunto si hay un grupo de, o a lo mejor, o sea que también como profesionales tenemos una cierta responsabilidad. O sea, los eslogans no solamente para las personas con las que trabajamos, para las personas para las que planificamos intervenciones, que podemos estar en diferentes lugares, ¿no? Sino que también nos lo veamos. Yo normalmente en esta formación suelo incorporar un poco también esa parte de hacernos ver qué valor doy yo a lo grupal y a lo comunitario en mi propia vida, ¿no? ¿Qué valor doy yo a los grupos que tengo? ¿Qué valor y cuánto les priorizo, ¿no? Cada cuánto llamo a mis amigas, que son muy importantes, pero solo les mando un WhatsApp el día de Nochevieja para decir que tengan un año lo mejor que puedan, ¿vale? Bueno, un poco desde ahí también, ¿no? Que a veces es verdad que las redes, ahí yo muchas veces cuando trabajo un poco, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? El deseo, qué espacios hemos perdido y cómo retomarlos, ¿no? Yo trabajo con un círculo del día ideal y el día real, y desde el día ideal es trabajar un poco para contactar con el deseo, porque a veces se nos ha olvidado. Estamos tan pendientes del deseo del otro, o de la otra, o del entorno, o del trabajo, o de las criaturas, o de hecho, ¿no? Muchas veces vamos perdiendo espacios en la medida que vamos teniendo responsabilidades fuera. Por lo tanto, bueno, yo creo que desde ahí el verlo en mí, el ver en mí lo que me sirve, me va a ayudar a poderlo ver también y a poderlo incorporar en el trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí traigo a Mafalda, que sabéis que dice que siempre tiene unas ideas muy lúcidas y bueno, que como siempre, a veces lo urgente no nos deja ver lo importante, ¿no? Y si lo urgente son los trámites y si lo urgente es, bueno, pues a ver cuál es lo importante, ¿no? Lo importante es que la gente sigue viniendo, lo importante es que la gente no va teniendo autonomía porque no hay lazos, porque no hay vínculos, ¿vale? Y bueno, aquí tengo que traer a nuestro Marco Marchioni que plantea, ¿no? Y María José Aguilar, este proceso social de la importancia de conocer el territorio donde estamos. Esto, las que acabamos hace muchos años, era como básico, ¿no? Ahora la gente llega y lo primero es conocer el despacho, si tengo o no teléfono, si tengo, es importante, ¿no? Pero, como dice Coldo, hemos confundido los despachos con nuestro trabajo, ¿no? Con nuestra idiosincrasia, con, bueno, y en el ámbito sanitario cada vez hay más gente, ¿no? Del ámbito de salud pública que dicen, ¿no? Que hay que cambiar las batas por las botas. Bueno, creo que tenemos que poner esa mirada fuera también, no solamente esperar a que vengan, porque fuera hay muchas cosas que se hacen y, bueno, y que se hacen de alguna manera para fomentar esas relaciones, ¿vale? Y conocer la comunidad nos va a ayudar a poder trabajar con las personas. Y cuando tenemos un grupo y una de las tareas puede ser ir a conocer un recurso del barrio, pues igual es importante que nosotras sepamos más o menos dónde es, ¿no? Y cuando se hace un grupo de paseos saludables y lo organizamos, ¿no? Nosotras ahora tenemos uno, digo nosotras porque lo estoy haciendo con una compañera de servicios sociales y bueno, pues conocemos, llamamos, contactamos previamente, a veces hay personas que lo cuentan, otras veces son profesionales, pero ya el paseo tiene que ver, ¿no? Con generar lazos, con generar vínculos y con conocer los espacios, que hay gente que los conoce y hay otros que no, y luego cada cual decidirá, ¿no? Pero me parece importante que aquí pongamos la mirada, porque esto tiene mucho que ver con lo que dice también tanto Carol Gilligan como Silvia Navarro de la ética del cuidado, ¿no? Si no incorporamos en nuestra intervención, y ahora, como bien sabéis, ¿no? Se está hablando de la importancia de los cuidados, y no solamente de los cuidados a las personas dependientes, de los cuidados en general, ¿no? Y nuestra compañera Silvia Navarro dice que es importante buscar ese equilibrio, ¿no? Entre el cuidado de los demás y el cuidado propio, el poder tener una cierta distancia
y el poder cuidarme a mí para cuidar a otros. También Fina Sanz trabaja mucho esa parte, ya dice, para que haya un equilibrio a nivel de salud tiene que estar equilibrado, ¿no? El cuidado que dedicamos a otras personas, el cuidado que yo me dedico a mí y el dejarme cuidar. Dejarme cuidar tiene que ver con que yo me cuide y que yo considere que soy legítima para que se me cuide y para que se me atienda, cosa que muchas no lo hemos aprendido en la socialización, es decir, las mujeres se nos ha socializado más para el cuidado hacia afuera, ¿no? Como dice Silvia Navarro, dice, el cuidado sin respeto de uno mismo se convierte en sacrificio y abnegación, y sin respeto a la autonomía del otro es ahogamiento. Dice, el cuidado autosacrificante más común de lo deseable en las prácticas de las mujeres, que a veces nos roba autonomía, nos desempodera, mina posibilidades de crecimiento y nos convierte en seres dependientes, es somos en la medida que damos, somos en la medida que cuidamos, somos en la medida que respondemos a la demanda de los pacientes o a la demanda de las personas que vienen a los servicios, ¿no? O somos en la medida que yo le digo, piense usted qué puede hacer, le voy a poner una tarea y nos vemos en no sé qué, hay un espacio para, bueno, que lo hagamos ver, ¿no? Este libro del saber femenino, vida y acción social plantea esa parte del cuidado profesional y esa parte de la ética del cuidado que tenemos que incorporar. Y Carol Gilligan tiene un vídeo que es muy bueno, y es cortito, que habla eso, ¿no? De cómo hemos incorporado los cuidados, cómo nos interpela y cómo en muchos casos, bueno, pues las mujeres a veces tenemos dificultades para generarnos esos espacios y para priorizarnos, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguimos un poco el para qué el grupo, para eso, ¿no? Para cuidarnos, para saber qué le pasa a nuestro cuerpo ante determinadas situaciones, no esperar a que ya no pueda respirar y esté con una ansiedad que no puedo, para garantizar, ¿no? Esas necesidades, esos vínculos, para construir una red afectiva que te proteja. Para ello tienes que ser consciente si la que tienes te protege o no. Ana Tábora dice muchas veces, Ana Tábora es una psiquiatra de Granada, seguramente que os suena, ¿no? Trabaja en el Albaicín y ella trabaja con grupos operativos y ella dice que en salud mental muchas veces les dice a las mujeres, ¿no? Dejad de buscar la protección en la familia porque es donde estáis enfermando, ¿no? Dice, muchas mujeres enferman en el ámbito familiar por el trato, por el escaso reconocimiento, por los vínculos, por mil cosas, y para sanar tienes que salir de ese ámbito familiar, ¿no? Deja de buscar que te dé un beso el marido que en 30 años no te ha mirado a la cara, deja de esperar que te trate de esa manera, deja de, ¿no? Por toda la energía que gastamos muchas veces para que nos quieran como nos gustaría que nos quisieran, ¿no? Ana Tábora habla mucho de ese complemento en el amor y de cuánta energía ponemos ahí las mujeres y de cómo nos afecta, ¿no? Bueno, el construir esa red afectiva protectora tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con esas expectativas que tenemos, que nos las hemos montado y creemos que cuanto más damos, más vamos a recibir. Y bueno, pues resulta que en muchos casos ya vamos viendo que a veces das mucho, pero en afecto, en energía, en trabajo, y no siempre es así. Por lo tanto, el aprender a poner límites es muy importante. Un día decía Jorge Drexler, yo me he liberado desde que he aprendido a poner límites, ¿no? Y yo me quedé pensando, digo, ¿no? Bueno, yo era una persona que decía todo que sí, ¿no? Para mí ha sido una liberación aprender a decir que no. Bueno, que esto lo dijera un hombre también es importante, porque a veces es el reconocer, ¿no? Como el decir que no te libera. A veces creemos, ¿no? O se nos ha dicho, no, esto no te lo hago. Bueno, se nos llama egoístas, ¿no? A veces tienen unas connotaciones negativas, pero qué importante sería, ¿no? Que dijéramos, no, mire, esto no es aquí. Usted ha venido a por los manzanas a un despacho donde no las hay. ¿Y se irá enfadada la persona? Claro que se irá enfadada, pero es que no es ese el sitio, es el sitio para otras cosas, para que usted pueda buscar una amiga, para que usted pueda no sé qué, ¿vale? Por lo tanto, bueno, desde ahí un poco el para qué hacemos los grupos, ¿no? Esto sería un poco más de lo mismo, quizás dicho de otra manera, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con identificar, con conocer, cómo se va a quedar colgado también puse un poco más, pero pues son las 6:30, ya más o menos lo voy a ir dejando. Y bueno, yo creo que si pudiéramos cambiar, ¿no? El compartir por el tener, ¿no? Yo tengo, a mí me pasa, a mí, ¿no? El no estar tanto en el hacer o solo en el hacer o solo valorar lo que hacemos. ¿Y usted qué hace ¿no? ¿Y usted qué hace para estar mejor? Y usted, bueno, a lo mejor tenemos que darle una vuelta, ¿no? Y la cooperación
tiene que ver con eso, ¿no? Es de verdad que vivimos en una sociedad muy competitiva y a veces el leer esto parece que va un poco en contra, ¿no? de dónde estamos y de dónde debiéramos de estar, pero bueno. Y también me parece importante qué es lo que pasa cuando se genera una red grupal, ¿no? Que tiene que ver con eso, con esos nichos donde se generan procesos que te estimulan, donde se te dignifica como persona porque se te escucha y se te da valor, donde el dolor tiene un lugar y no te lo tienes por qué seguir comiendo, donde cuando te das cuenta que a ti te pasa lo que a muchas otras personas te sientes de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? El cómo introducir esos cambios es muy necesario. Y aquí traigo un ejemplo, ¿no? No es lo mismo cuidar ahí, ¿no? De esta manera, que cuidar así, ¿no? Esto sabemos que quien más y quien menos casi siempre espera criaturas sanas, pero el generar, ¿no? los grupos de madres con niñas y niños prematuros, ¿no? De madres y de padres, por supuesto, ¿no? Con toda la culpabilidad que genera que las criaturas tengan dificultades, bueno, el poder compartirlo, igual que el poder compartir, fijaros, ¿no? Ahora ya en los centros de salud no se cuestionan los grupos de embarazada, porque es un momento de cambio vital, los grupos de crianza, porque es otro momento de cambio vital, ¿no? Que es lo que trabajamos desde trabajo social en esos grupos. El cambio en la familia, si la hay, el cambio en la relación con la pareja, el cambio en la relación de la familia de origen, el cambio con las amigas, el cambio con los grupos, el cambio con el tiempo propio, todos los cambios que genera, y ya si además hay una patología o un problema de salud, todavía esto es un añadido, ¿no? Hace poco desde el Consejo se hizo precisamente una guía sobre la atención con niños y niñas prematuras y para trabajar también el duelo desde profesionales de trabajo social que están en el ámbito hospitalario, ¿no? Y en algunos hospitales hay compañeras que hacen grupos y planteaban un poco, bueno, cuánto de valor lo daban las madres y los padres que tienen estos espacios, ¿no? Bueno, esto era un poco un ejemplo. La evolución del grupo tiene que ver con esto, con comunicarse, con escucharse. Y tenemos esta otra opción, ¿no? Lo que dice Maitena, pues ante el vacío existencial, pedir ayuda y que haya un profesional o alguien que lo llene, o me busco yo otro espacio, ¿no? Tenemos mucho esta tendencia de que nos den la receta, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, el sistema de salud está cambiando, ya tenemos una estrategia del Ministerio de Sanidad, ¿no? de Educación para la Salud, de Atención Primaria y Comunitaria, por lo tanto, bueno, se está hablando de que o contamos con la comunidad o la gente no mejora, porque esto lo que genera es dependencia, porque la próxima vez que me sienta vacía, ¿dónde voy? A por la otra pastilla, porque la próxima vez que no sepa no sé qué, ¿dónde voy? A quien me lo resolvió, ¿vale? Y bueno, la evolución del grupo tiene que ver con esto. Yo creo que poco más, ¿no? Hablar un poco de que es tan importante los contenidos, que no nos ceguemos mucho con qué les digo, sino que las experiencias y lo que aportan todas las personas tiene tanto valor o más que el nuestro, ¿vale? Los grupos deben de ir centrados no en necesidades, nuestra profesión como está muy dirigida en las necesidades, si hacemos un grupo planteando solo necesidades y no ponemos la mirada en las fortalezas, nos perdemos mucho, ¿vale? Por eso lo especifico, creo que el trabajo grupal debe estar centrada en alternativas que traen las propias personas en el grupo, ¿no? En esa estrecha relación que se crea entre las personas. Aquí algunas de las hipótesis de los grupos. Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer un cambio, tenemos que poner la mirada en la naturaleza, la mirada en el interser, la mirada en las relaciones y la mirada en los vínculos. Normalmente la persona en un grupo busca esto y esto lo tiene que facilitar quien coordina el grupo, quien está en ese espacio y lidera el grupo, ¿vale? O sea que sí que es verdad que necesitamos herramientas para manejar el grupo, para que la gente esté segura, para que haya control, para que se puedan vincular, para que no haya maltrato, para que no se genere mayor malestar. Y bueno, aquí traigo a Chimananda. Chimananda nos dice, ¿no? Como todas las historias nos forman y nos conforman, dice, pero insistir solo en las historias negativas supone simplificar mi experiencia y pasar por alto muchas historias que también me han formado.
y conformado, digo yo. Entonces, muchas veces no nos quedemos con la historia que la persona trae, porque lo social y lo que el sujeto o la persona vive o está viviendo es tan importante como la historia individual que trae en ese momento, ¿no? Y además, la historia, la dificultad, ¿no?, que tiene el relato único es que empequeñece de alguna manera a la persona, ¿no? No la dignifica, la priva de mirar y de ver otras cosas. Y además, como de entrada hagamos un diagnóstico, que me parece genial, que vais a tener otro espacio para eso, muchas veces los diagnósticos ya colean de unos a otros y nos hemos quedado con esta historia única y no nos hemos abierto a poner otro enfoque, ¿no? Por lo tanto, bueno, hacer una reflexión a estos dos enfoques, cuál tenemos más tendencia, ¿no? Si el enfoque del riesgo, que está centrado en las carencias y en las dificultades, o si nos ponemos más la mirada en el enfoque de la resiliencia, ¿no? Como que, bueno, todas las personas las tienen y si no, en determinados momentos de crisis donde una no es consciente, hay que trabajar para que las pueda ver. Y el complementar estos dos enfoques es muy necesario porque si no, no va a haber cambios, ¿no? Si solo trabajo desde lo que no hay y ese vacío le lleno yo con mis herramientas, va a ser mucho más difícil, ¿no?, que la persona pueda caminar. Por lo tanto, a mí me parece que estos dos enfoques y el enfoque de la resiliencia, donde mejor se puede trabajar es en los espacios comunitarios, es en los espacios donde la gente va a estar en relaciones con otras personas que han vivido sus procesos, que han vivido una situación de ruptura, una situación de violencia, un problema de pérdida de una persona querida, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, de alguna manera, también la formación la hacéis conjuntamente, ¿no? Sin olvidarnos de esto, Dominga es... Yo siempre traigo a Dominga, ¿no?, porque me parece que es muy potente y dice, ¿no?, que te he escrito un poema, léemelo. Dice, el verano sin compañía ahoga más que el calor. Así es como he descubierto que te quiero más que al ventilador. Bueno, saber que vendréis me alegra el día mucho antes de que lleguéis. Aquí no pongamos solo la mirada en si hay hijas o hijos, porque a veces nos hemos quedado aquí como que las situaciones de las familias no han cambiado y a veces hay que buscar otro tipo de relaciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, quien más y quien menos tenemos encima de la mesa esa mirada de la soledad no deseada, que pasa más, ¿no?, en la medida que se está envejeciendo, pero que, como diría Manuela Carmena, también esto genera mucho poder, ¿no? Y dice que hay que poner en valor la vejez porque es una mochila que ellas llevan y que tienen muchos recursos, que son personas muy sabias, que no pensemos que por ser mayores no saben nada, que no partamos de la base que el ser mayor es una carencia de capacidades, ¿no? Y bueno, aquí hago la alusión al otro colectivo que también está viviendo, ¿no?, cuando vemos los datos de soledad no deseada, que son los jóvenes entre 14 y 25 años, ¿no? Y sabemos todo lo que están pasando cuando hay informes de salud con las patologías, con intentos de suicidio, con autolesiones, tiene mucho que ver con esto, es decir, que el estar en las redes no significa que estén acompañadas las personas, muchas veces se tiene más riesgo, ¿no? Decía un psiquiatra el otro día en la radio, a veces el adolescente que está a tu lado en el sofá con un móvil tiene más riesgo que estando en la plaza del pueblo fumándose un porro, ¿no? Bueno, pues a veces el creer que en casa se está seguro, a día de hoy estamos viendo los datos de soledad no deseada, tanto de un colectivo como de las personas mayores, que creo que, bueno, que nos dice que tenemos que poner la mirada, ¿no?, en qué hacer y en cómo hacer, porque si no, a lo mejor esos eslogan del cambio de mirada en la comunidad, de mirada en las relaciones, se nos olvida. Y bueno, acabo con esta frase de Margaret Mead, ¿no?, que dice que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y pensar que a veces no lo tenemos que hacer todo, pero si ponemos ese pequeño granito de arena, seguramente que vamos a conseguir mucho más.